Muy buenos días, estimados televidentes. Hoy en Poder Tributario abordaremos un tema de bastante vigencia como es la defensa del contribuyente luego de producido un procedimiento de fiscalización de obligaciones tributarias. Básicamente nos centraremos en el recurso de reclamación y apelación y periféricamente abordaremos lo que es la cobranza coactiva, que es un aspecto también bastante sensible. Muy bien, para ello pasemos a la primera imagen. Muy bien, ¿qué es lo que sucede luego de una fiscalización? La anterior, por favor. ¿Qué es lo que sucede luego de una fiscalización? Como sabemos, o habíamos comentado en el segmento anterior, luego de una fiscalización o la culminación del procedimiento de fiscalización, se produce con la notificación de los resultados de la SUNAT, los resultados de la autoridad tributaria, ¿no? Como puede ser la notificación de la orden de pago, de ser el caso, pero fundamentalmente dos valores, las resoluciones de determinación y las resoluciones de multa. Entonces, con esos dos actos administrativos culmina el procedimiento de fiscalización de obligaciones tributarias. En consecuencia, luego de una fiscalización, lo más probable es que estemos dentro de lo que se denomina una controversia tributaria. Y para ello tenemos una siguiente imagen. La controversia tributaria, es decir, una vez notificado las conclusiones de tanto el requerimiento como las resoluciones de determinación o multa de la autoridad tributaria, estas conclusiones se van a plasmar en estos actos administrativos. Y estos actos administrativos pueden ser de que no estén de conformidad con el contribuyente, es decir, el empresario no esté conforme con las multas ni con las conclusiones de los reparos o acotaciones que la SUNAT pueda haber efectuado. Cuando no existe esa conformidad, evidentemente estamos en una situación controvertida, porque existen dos posiciones contradictorias. Por un lado, la posición del contribuyente y por otro lado, la posición de la administración tributaria. Al colisionar ambas posiciones antagónicas o contradictorias entre sí, se va a producir lo que se denomina el litigio tributario. Es decir, que luego de la controversia de existir dos situaciones totalmente opuestas, convergen y en esa convergencia se va a producir el litigio tributario. Y para ello nos vamos a valer de una siguiente imagen. El litigio tributario implica, pues, la existencia o vamos a entrar a un litigio con la administración tributaria mediante el ejercicio del derecho de defensa, que es un derecho constitucional que tiene todo justiciable, que tiene todo administrado, que tiene todo contribuyente. Pero, ¿cómo se va a materializar este derecho de defensa? Este derecho de defensa se va a materializar mediante los recursos administrativos o los denominados medios impugnatorios, que en el ámbito tributario, básicamente, en sede administrativa contamos con dos. Uno de ellos es el recurso de reclamación y otro de ellos es el recurso de apelación. El recurso de reclamación, que será resuelto por la SUNAT o por los gobiernos locales en primera instancia administrativa, y el recurso de apelación, también denominado recurso de alzada, que será resuelto por el Tribunal Fiscal en segunda instancia administrativa. Cabe señalar que con eso se garantiza la instancia plural o la pluralidad de instancias que justamente recoge lo que es la revisión del inferior jerárquico. Ahora, también tenemos ya otra acción en sede jurisdiccional que es la demanda contencioso administrativa en caso el contribuyente o el empresario hubiera perdido tanto en primera como en segunda instancia. Lo que debemos reflexionar aquí es el tema de quién resuelve el recurso de reclamo como primera instancia administrativa del conflicto o la controversia tributaria. Y quien resuelve en primera instancia es la SUNAT o los gobiernos locales, es decir, la misma instancia que te fiscalizó, te multó, te determinó deuda omisa, es la que te va a resolver y evidentemente hay una suerte de cuestionamiento en la medida que se cuestiona el tema de la parcialidad, ¿no? Un quebrantamiento quizás al principio de imparcialidad. ¿Por qué? Porque esa misma instancia se convierte en juez y parte. Muy bien, aquí viene la pregunta central. Siguiente imagen, por favor. ¿Cómo no, la anterior, por favor? ¿Cuáles son las principales recomendaciones a tener en cuenta? Siguiente imagen. Muy amable, perfecto. Una vez
que entramos al conflicto, al litigio tributario, hay que tener ciertas pautas bastante claras, unas pautas generales. Estas pautas generales que podemos nosotros mencionar las hemos resumido en tres. En primer lugar, la parte argumentativa, es decir, los argumentos de defensa, la estrategia de defensa que tiene que plantear el empresario frente a las acotaciones o a los reparos que pueda haber efectuado la SUNAT o el gobierno local. Esto significa un razonamiento lógico, jurídico, ordenado, concatenado con los dispositivos legales, los hechos y reforzarlo con jurisprudencia. Esto va a permitir rebatir lo decidido por la SUNAT o por el gobierno local en sede pues, de una fiscalización tributaria previa. Entonces, el argumento central o los argumentos son un aspecto fundamental. Como segundo punto o segunda recomendación a tomar en cuenta es la referida a la especialidad. ¿Qué significa ello? Que la elaboración de estos medios de defensa, sea el recurso de apelación o el recurso de reclamación en primera instancia, tiene que ser elaborado por un abogado tributarista. No podría ser elaborado por un abogado que tenga otra especialidad. Haciendo un parangón, podríamos mencionar, por ejemplo, si se trata de una operación, una cirugía cardíaca, esta tendrá que estar a cargo pues, de un médico cardiólogo y no pues, de un traumatólogo. Entonces, es importante la especialidad porque la materia tributaria es una materia muy específica y muy puntual, ¿no? Entonces, ese es un punto a tomar bastante en cuenta. Y una tercera recomendación, y que va en línea con lo que hemos desarrollado en el segmento anterior, es el descartar el uso de las plantillas o modelos. Eso es un aspecto bastante nefasto. ¿Por qué? Porque, como comentábamos, la operatividad de una empresa frente a la operatividad de otra empresa son totalmente distintas, tan distintas que sus problemas tributarios son igual de distintos que los de la otra. Entonces no se puede utilizar esta práctica nefasta que son las plantillas o modelos y menos aún dejar en manos inexpertas el patrimonio empresarial que está en juego. Entonces es importante que exista un debido argumento de defensa sólido elaborado por un especialista. Muy bien, vayamos con la siguiente imagen. ¿Qué sucede si el administrado no se defendió? Es decir, no interpuso recurso de reclamación y consecuentemente tampoco interpuso recurso de apelación, o lo interpuso fuera de fecha y no afianzó o no garantizó la interposición del medio impugnatorio. Entonces, en ese caso se entiende que el administrado o el contribuyente ha asimilado o ha consentido lo decidido por la SUNAT o por el gobierno local, sobre todo por la SUNAT. En ese sentido, si ha sentido y no se ha defendido, se va a dar lugar o se va a iniciar el procedimiento de cobranza coactiva. Y el procedimiento de cobranza coactiva, en términos muy simples, no es otra cosa más que el ejercicio de la fuerza legítima por parte del Estado, representados por sus entes, para hacer el cobro forzoso de la deuda tributaria debida. ¿Y cómo se inicia o qué es lo que sucede cuando se da lugar al procedimiento de cobranza coactiva? Si nos hemos defendido, si se han interpuesto los recursos dentro de los plazos, la regla es que el procedimiento de cobranza coactiva se suspende. Y la excepción es que se inicia el procedimiento de cobranza coactiva, aún así nos hayamos defendido con la reclamación o la apelación, si es que estamos, por ejemplo, en una situación excepcional y la SUNAT haya trabado las denominadas medidas cautelares previas. Entonces, en esos casos excepcionales, la autoridad tributaria, bajo ciertos parámetros, puede afectar el patrimonio empresarial con estas medidas precautelativas, ¿no? Pero obviamente observando ciertos parámetros de objetividad, que muchas veces no se observa en la realidad. Muy bien, pasemos con la siguiente imagen. Este cuadro resume justamente el procedimiento de cobranza coactiva en el caso el contribuyente no se hubiese defendido. Si el contribuyente no se defiende, se inicia la cobranza coactiva y se inicia la cobranza coactiva con la notificación de la resolución coactiva, las denominadas REC. Esta resolución de ejecución coactiva le va a dar al contribuyente deudor un plazo de 7 días para que cumpla con la deuda tributaria debida
y en caso no cumpliese con abonar la deuda tributaria debida, va a haber un segundo acto, que es la notificación de la resolución coactiva, que va a contener ya una medida de embargo, es decir, una medida de afectación al patrimonio empresarial, y posteriormente el haber empresarial, el patrimonio empresarial, que pueden ser bienes, inmuebles, derechos, fondos, sobre todo en cuentas, va a ser ejecutado, va a ser rematado, y de esa manera el fisco va a ser suya la deuda tributaria y va a poder recuperar lo que se le debe. Fíjense lo importante de ejercer el derecho de defensa, y más aún ahora de estar al tanto de lo que la SUNAT nos pueda notificar a través del buzón de la clave Sol, porque muchos de estos actos coactivos son notificados ahora a través del buzón Sol de la clave Sol de la SUNAT, es decir, a través de los mecanismos digitales que hemos conversado en algunas oportunidades. Cabe señalar que los embargos son medidas que afectan el patrimonio empresarial y que conllevan justamente al remate del mismo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado porque es un aspecto bastante sensible. Se puede perder todo el haber empresarial con las medidas de embargo o con un procedimiento de cobranza coactiva al no haber ejercido la defensa en su debida oportunidad o de la forma como debe ser. Es decir, sin haber planteado los argumentos de defensa que correspondan o pues habiéndose valido de las denominadas plantillas o modelos como hemos mencionado anteriormente, ¿no? Muy bien, pasemos a la siguiente imagen. Siguiente imagen, por favor. Muy bien, residualmente aún hay, durante el procedimiento de cobranza coactiva caben algunos mecanismos de defensa, ¿no? Pero son mecanismos de defensa ya residuales, como por ejemplo la queja ante el Tribunal Fiscal en la medida que el procedimiento no hubiese seguido los cauces de ley, es decir, se observasen ciertas irregularidades, se puede plantear el remedio de queja ante el Tribunal Fiscal, quien lo va a resolver en un plazo de 20 días, la tercería excluyente de propiedad o la nulidad de la situación ya de ejecución forzada, es decir, la nulidad del remate. Pero esos son aspectos residuales y posteriormente también un tema de algún cuestionamiento de carácter judicial. Pero fíjense que ya en esta etapa podríamos estar ya en la pérdida total del haber empresarial. Por eso es importante tener en cuenta el ejercicio del derecho de defensa en la debida oportunidad y de acuerdo a las formas, plazos y condiciones que establecen el ordenamiento normativo y obviamente también la jurisprudencia. Ahora, ¿qué debemos mencionar también aquí como un aspecto de título de reflexión? Sobre todo en que en nuestro país existe un alto índice de litigiosidad tributaria, es decir, existen muchos litigios tributarios y ese litigio tributario se debe a la dispersidad normativa. Nuestro sistema tributario no es un sistema tributario predecible, no es un sistema tributario que goce de certeza. Las normas cambian de manera vertiginosa, sobre todo en el ámbito tributario, y esto va en contra del principio de seguridad jurídica. Y al existir dispersidad normativa, una serie de cambios, dualidades o múltiples interpretaciones de la norma tributaria a los casos concretos, esto pues genera una serie de controversias que finalmente se van a judicializar, van a ser materia de litigio tributario, se incrementa la carga de los litigios tributarios y obviamente se incrementa la carga de los pasivos, de los expedientes por resolver de parte de los órganos resolutores, como puede ser la SUNAT o como puede ser el Tribunal Fiscal. Es por ellos que los procesos tributarios y los procedimientos duran bastante tiempo. En consecuencia, es importante tener en cuenta cuáles son nuestros derechos como administrados y, sobre todo, si ya saben que en caso tuviesen alguna fiscalización tributaria o estén ya en un litigio tributario, no duden en comunicarse y contactarse con nosotros a través de nuestros teléfonos y también buscarnos en nuestras redes sociales, donde gustosamente los atenderemos de manera eficiente y responsable. Muy bien, amigos, eso ha sido todo por el día de hoy en su segmento Poder Tributario, en donde hemos tratado el tema defensa del contribuyente vía los recursos de reclamación y apelación y periféricamente algunos temas referidos a la cobranza coactiva, que es un tema que siempre preocupa a todos los empresarios en general. Muchas gracias, hasta luego.